Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Estamos en esa época del año, en la que el gobierno hace cuentas claves sobre el futuro. Estamos en época de presupuesto. En los próximos 9 días, el gobierno y el Congreso deben dejar listo el presupuesto del próximo año, del año 2020. Y este es un tema clave. El presupuesto, más que los anuncios políticos, los deseos y los discursos, responde dos preguntas claves en las cuales es difícil mentir con números. La primera, ¿cuál es la visión del gobierno de turno sobre la realidad económica de este y del próximo año? El presupuesto del próximo año se tiene que hacer con base en cómo uno piensa que le va a ir este año. Cuando uno se miente a sí mismo y asume que va a ganar más plata de la que va a ganar en realidad, termina pagando ese optimismo el año siguiente con menos plata en el bolsillo de la que se quiere gastar. En el presupuesto del año 2020 hay dudas sobre si este gobierno tiene claro de dónde va a salir la plata para fondear lo que se plantea gastar el próximo año. La segunda pregunta clave que responde el presupuesto es ¿cuál es el énfasis de su gobierno? Habla más la plata, el billete, que las propuestas. Por ejemplo, cuando este gobierno dice que quiere reactivar el agro, hay que tener en cuenta que le reduce el presupuesto a ese sector en más de 20% el próximo año. Estas preguntas son siempre importantes sin importar el año, pero este año son especialmente relevantes. Ahora mismo hay retos internos y externos imprevistos sobre la economía, desde la incertidumbre por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las tensiones en el Medio Oriente como fuerzas externas que se sienten ya con efectos sobre el dólar, por ejemplo, hasta la posible caída de la ley de financiamiento en la Corte Constitucional y el aumento del desempleo en el frente interno. Pero por eso hoy tener un ojo sobre la economía, en este caso sobre el presupuesto, es especialmente importante. Aquí arranca Zona Franca. Y hablamos esta noche de presupuesto porque en el gobierno y en el Congreso están contrarreloj, tienen 9 días para aprobar el presupuesto que debe estar listo, entiendo yo, el 25 de septiembre. Antes del 25. Antes del 25. Óscar Darío Pérez es representante a la Cámara del Centro Democrático, es antioqueño y es una de las personas que sin duda saben más de presupuestos en el sector público y en el sector privado. Es una persona clave en su partido y en el gobierno para sacar adelante los proyectos de tipo económico, como el presupuesto, como la ley de financiamiento. Fue secretario de Hacienda en Antioquia, gerente del IDEA. ¿Qué más? Harto, ¿no? 15 años en el sector privado. Estuve en la universidad muy vinculado. Contador. Profesor, contador público, sí. Y tecnólogo en costos de auditoría. O sea, los economistas de carreta, los contadores sí que saben de presupuestos. No, los economistas son unos grandes pronosticadores. Analizan, calculan, miran el desarrollo económico de un país, muy importantes. Los contadores registramos todo eso. El senador Juan Luis Castro hace parte de las comisiones económicas del Senado, es senador del Partido Verde, es médico, pero me imagino que le está tocando un curso intensivo en números como parte de las comisiones económicas, que son las que tienen la responsabilidad ahora mismo de mirar lo que está pasando en el presupuesto. Es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Daniel, muy contento de estar aquí de nuevo contigo, con Óscar, que es compañero de comisiones, tenemos una gran amistad, y también con el profesor Luis Fernando, que nos está acompañando hoy. Luis Carlos Reyes es director del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, más o menos. Esa es la idea. ¿Observatorio Fiscal? Es el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que es una iniciativa de la universidad para traerle más transparencia al gasto público en Colombia, precisamente en este momento en el que hay tantas dudas sobre si los recursos de la nación se están manejando de una manera correcta, apropiada. Entonces, por eso estamos acá. ¿Y usted sí es economista? Yo soy doctor en economía. Perfecto. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por los presupuestos del presupuesto. Es decir, todo presupuesto se hace suponiendo ciertas cosas.
cuánto va a ganar uno este año para saber cuánto se puede ganar el próximo año. El gobierno arranca este presupuesto con estos supuestos económicos acerca de este y del próximo año. Entonces, por ejemplo, el gobierno asume que en el 2019, en este año, la inflación va a ser de 3,2%, el próximo año va a ser menor de 3%. La inflación ya está un poquito más alta, si no estoy equivocado, ¿cierto? La última cifra de inflación de la que tengo memoria casi estaba bordeando el 4%, estaba como en 3,9%. La inflación está como en el 3,67, si no estoy mal. 3,67, estamos ahí un poquito volados. También presupone cosas como la devaluación. La devaluación, dice el gobierno, en el 2019 va a ser del 7,2%. En el 2020 asume que va a haber una revaluación, es decir, una devaluación negativa de menos 1,3%. Y eso, para ponerlo en términos puntuales que la gente pueda entender, el gobierno piensa que en el 2019 el promedio de la tasa de cambio de este año va a estar por los 3.171 pesos, el próximo año por 3.029 pesos. 129, perdón. Ahí también optimistas. Sí, claro. Y en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el gobierno se mantiene con su presupuesto del 3,6% y un 4% para el próximo año. Y eso ya nos dice una cantidad de cosas acerca de cómo el gobierno está viendo las cosas. ¿Quién quiere arrancar? Oscar Darío, si quiere. Bueno, el presupuesto, como su nombre lo indica, es un estimado. Es una cifra pronosticada que se fundamenta en miles de elementos. ¿Cuáles? Lo primero que uno tiene, la primera técnica de presupuestación del sector privado y del sector público es lo que pasó en el periodo anterior. ¿Qué fue lo que yo presupuesté allá? ¿Y qué fue lo que se convirtió en ejecución real? O sea, ya no es un presupuesto, ya es una realidad. Ese es un primer punto de partida. Pero el presupuesto público, no solamente nacional, yo invitaría a la universidad que no solamente mide la eficiencia del gasto público nacional, sino la eficiencia del gasto público local, municipal y departamental, porque entre todos, agregadamente, se consideran las finanzas públicas. Entonces, se considera entonces que hay que calcular un estimado de lo que puede ser el presupuesto general de la nación. Para este caso se estimó que era ¿de cuánto? De 271.7 billones. ¿Cómo se llega a esa cifra? Esa cifra se empieza a estudiar desde marzo. Eso no es que llegó ahora así como por arte de magia. Y a esa cifra se le hacen unos pronósticos sobre lo que se llaman los supuestos macroeconómicos, que son los que usted acaba de mostrar. Si la economía suponemos, creemos con ciencia, con cierta certidumbre de que va a crecer al 4%, de que la tasa de cambio va a terminar siendo 3.129 pesos, de que la inflación va a estar por el lado del 3%, Sí. de que el petróleo va a estar por el lado de los 67.5 dólares por barril. Ahora no más, se subió el 20%, por unas razones que son difíciles de pronosticar. ¿Quién iba a pensar lo que está sucediendo? Que Irán le iba a soltar una bomba, bueno, Irán, unos drones. Los rebeldes de Yemen apoyados por Irán, Bueno, etcétera, bien, etcétera. Entonces, esos imponderables son difíciles. Entonces, eso nos llevó a esa cifra. Cuando ya se llega a la cifra, se construye la cifra desde el ingreso. Y también se construye la cifra desde el gasto. Pero venga, desde el pero usted ingreso. no me ha dicho qué le parecen esos presupuestos y si son sensatos. Pues es decir, el Congreso tiene hasta el 15 de agosto para decidir si los elementos que constituyeron esa cifra están en coherencia con lo que se denominan los principios presupuestales. La homeostasis, la unidad de caja, la coherencia macroeconómica, la causación, todos esos principios. Entonces, el Congreso consideró de que cumple con esos principios. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Oscar. Realmente la diferencia fundamental para mí radica en lo siguiente, y es que hay cosas que uno no puede controlar, que son precisamente esos supuestos, esas elucubraciones que uno hace en un momento determinado para un presupuesto y donde uno trata de
de hacer una adivinación casi que muy educada, con mucha precisión para tratar de predecir lo que pueda suceder. Pero hay cosas que uno puede controlar. Por ejemplo, hubiéramos podido controlar las exenciones tributarias del año entrante, que suman 8 billones de pesos. Por ejemplo, hubiéramos podido controlar qué vamos a enajenar o qué no vamos a enajenar. Y en esa serie de cosas, tomar decisiones que no vayan a dejar lesionado al país a futuro. Y ahí es donde de pronto, por ejemplo, en el caso mío, yo he venido discutiendo mucho y he venido alegando un presupuesto que para mí sigue teniendo dificultades en su financiación. Sí. O sea, ese monto, ahí hay 8.5 billones que ya por la investigación que hicimos con mi equipo investigativo, sabemos que 8 billones van a salir de la enajenación de activos. Sin que se haya dicho eso explícitamente. Ellos no lo dijeron explícitamente, pero nosotros encontramos, después de derechos de petición y de haber insistido bastante, que desde enero de este año se había reunido la junta directiva del Ministerio de Hacienda, donde un señor, que no recuerdo el apellido, creo que era Carlos Pérez, le comenta, en las actas comenta en el Ministerio de Hacienda básicamente que de todas las empresas que hay para enajenar ISA, es la más rentable, sería como la mejor para enajenar. Y pues nosotros no estábamos presupuestando que eso era algo que iba a suceder. Primero porque los COMPES recomiendan que las empresas que se deben enajenar son las que no han sido rentables para el país, son aquellas donde el país tiene una participación minoritaria y aquellas que no representan activos estratégicos para el país. Entonces, ISA es una empresa de transporte de sí, electricidad, básicamente. Básicamente. Y es muy interesante porque, aparte de eso, ISA aumentó, o sea, reportó ganancias por 1.6 billones de pesos para el país en el año pasado. Es una empresa que es estratégica porque es la malla eléctrica del país. Y de una u otra manera, es como vender la gallina de los huevos de oro. Es como uno vender la lavadora para ir a pagar a que le laven la ropa en otra parte. Entonces, esas cosas que podemos controlar, porque para nadie es un secreto, como lo decía Oscar Darío ahora, que uno va a controlar, por ejemplo, lo que pasó con el petróleo, y al parecer eso pues, es una tendencia que probablemente se mantenga en el tiempo, según tengo entendido lo que leí esta mañana. Pero lo que podía controlar, las exenciones tributarias del año entrante. A ver, es más, yo creo que yo hubiera propuesto un plan nacional de desarrollo más apretado, más ajustado para no gastar lo que no tenemos. Yo creo que el representante tiene razón en que hay muchas cosas que definitivamente uno no puede controlar a la hora de hacer un presupuesto. Si el economista que le diga a uno que sabe a ciencia cierta cuánto va a ser el dólar el próximo año está echando carreta y no hay que tomárselo muy en serio. Y sin embargo, a la hora de hacer un presupuesto, pues uno tiene que hacer unas ciertas suposiciones. Es un ejercicio razonable. Y me parece que tiene toda la razón en cuanto a que desde la academia y desde todos los sectores de la sociedad deberíamos ver cómo este presupuesto se ejecuta, cómo se propone en las regiones. Ahí es donde me parece que se podrían mejorar algunas cosas, porque me parece preocupante que en el momento en que el gobierno presenta el presupuesto al Congreso, la directora de Planeación Nacional sale y dice que la regionalización precisamente del presupuesto, que la tienen completa, que esperen un momento, que ya se la mandan, y cuando uno se va a ver esa regionalización es bastante complicado ver un nivel de desagregación más allá de algo muy general, lo cual es un defecto de general todo el presupuesto en Colombia. Y claro, hay algunas reglas del presupuesto que tiene que ser de ciertas maneras, pero si uno se pone a ver lo que eran los presupuestos generales de la nación, por allá, por ejemplo, en el 93, están a un nivel de detalle, de desagregación, que nos indican que estamos retrocediendo en la calidad de transparencia presupuestal en vez de estar avanzando. Entonces yo creo que sí, el punto de que todo lo que podemos hacer explícito, específicamente de cómo se va a gastar en las regiones y en cada rubro, una de estas cosas da mucha más transparencia y evita que suceda lo que todos sabemos que pasa en la negociación del presupuesto que se hace a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, entre el ministro de Hacienda y los congresistas, sin que el público lo esté viendo de una manera muy clara. Sobre esto, y hablamos de la necesidad de que en Colombia hubiera una oficina de control fiscal del Congreso de la República. ¿Se avanzó? Se avanzó, se pasó el proyecto y en este momento pues es ley, tienen que salir los presupuestos para esto del Congreso de la República. Sí. Yo creo que es un ejercicio importante para el Congreso que aproveche esta herramienta que le da la ley, ¿no? Porque cuando el ministro de Hacienda es el que está asesorando al Congreso acerca de lo que el ministro de Hacienda le está diciendo al Congreso, pues sí hay una especie de conflicto de interés. Sí, no, es muy importante que haya esas oficinas asesoras en materia presupuestal, que se vigile la ejecución presupuestal con más periodicidad,
con más certeza. Pero eso viene por unos créditos que iba a otorgar la banca multilateral. Y yo participé en esas reuniones, pero me pareció muy curioso que realmente las propuestas de algunos de esos bancos que iban a otorgar los créditos, que los van a otorgar, exigían una cantidad de requisitos, casi que tenían que poner ellos la nómina. Y todo. O sea, a mí hay cosas que tampoco me quedaron como muy claras. Okay. Eso que no es que esté en desacuerdo, por supuesto. Ahora, la desagregación de las partidas regionales es fundamental, pero no se pueden desagregar hasta el punto de que sean inamovibles, que se vuelvan unas expectativas que pueden resultar no ciertas. Porque como el presupuesto es un estimado, si los recursos no se comportan como el presupuesto lo reza, hay una función que está en la regla fiscal y que está en el marco fiscal de mediano plazo, que también tiene que tener coherencia con esto, y es que el gobierno nacional tiene la facultad de congelar, de parar unas partidas. Un ejemplo, el presupuesto de este año 2019, en la ley de financiamiento dijimos que íbamos a recaudar 14 billones, solamente van a recaudar 7, tuvieron que congelar 7. Van a descongelar una parte ahora, ¿por qué? Porque los ingresos tributarios de este año están superando las expectativas, y no en cualquier monto, en más del 10%. Entonces, como hay mayor volumen de recaudos, van a descongelar parte de las cifras. Déjeme, y entramos un poquito, ya que no nos metimos mucho. ¿A usted le parecen que los presupuestos son buenos? Es decir, usted cuando hace un presupuesto con un crecimiento del 3,6% y todas las indicaciones de los datos del primer trimestre, del segundo trimestre, le dicen que usted no va a alcanzar ese 3,6%, ¿por qué insiste usted en armar el presupuesto con base en ese número? Por una realidad, es que la ley de financiamiento, que trae una disminución severa en la tarifa del impuesto sobre la renta, que es lo que el doctor Juan Luis dice, que vamos a recaudar 8 billones de pesos menos. Eso puede ser cierto en cuanto al quantum, pero puede no ser cierto en cuanto cuánto crece la economía. O sea, ¿usted cree que todavía puede crecer al 3,6? Yo creo que puede crecer mínimo entre el 3,3 y 3,6. Y eso ya es un hándicap, es una gran gestión. Pero véngame, el año entrante, para crecer al 4, eso se preparó con la ley de financiamiento. Entonces, a las empresas, cuando la gente dice empresas, cree que son los ricos. El 85% de las empresas en Colombia son pequeñas, micros, pequeñas. El 85%. Para esas, disminución de la tarifa de renta, disminución de la renta presuntiva que se elimina prácticamente y desaparición del impuesto a la riqueza y además descuento del ICA en un 50% para aterrizar el 100% y del IVA en la importación de bienes de capital. ¿Eso qué es lo que hace? Pues la inversión extranjera este año lleva creciendo que el 24,6%. Representante, hay un punto que usted hace que es importante y es que estas exenciones, claro, algunas van a beneficiar a los pequeños empresarios, pero hay algunas, como por ejemplo la de las megainversiones que están hechas para empresas que hacen inversiones de ¿cuánto? Pues está en VTs, pero estamos hablando como de billón y medio de pesos. O sea, son exenciones que van con nombre y apellido. Entonces no podemos decir que simplemente estamos estimulando la pero esas inversiones, doctor, qué pena ser inelegante, esas inversiones no vendrían si no tuvieran ese beneficio. Y si vienen esas inversiones, son generadoras de riqueza. Por ejemplo, ¿qué tal que tuviéramos un parque de Disney entre Barranquilla y Cartagena? ¿Cómo vendría esa inversión aquí? Ahora, mega inversiones es buscar el desarrollo, pero si no hacemos eso, tampoco vamos a contar con esos impuestos, porque entonces tampoco van a venir. Entonces esto es como una apuesta, pero lo general, la ley de financiamiento le ayuda al empresariado colombiano, al que está aquí, al pequeñito. ¿No se acuerda usted lo que dijimos del régimen simple? Para la contabilidad y para pagar a los graneros. O sea, está llena de cosas favorables. Y esa es una ley, como usted mismo lo anunció ahora, que de pronto vamos a discutir porque se puede Vamos a hablar sobre la incertidumbre que hay alrededor de las demandas, 18 demandas que tiene la ley de financiamiento en la Corte Constitucional. Vamos a hablar de cómo se está repartiendo este presupuesto. Todo eso después de comerciales.
Seguimos de Zona Franca, hablamos de cómo se van a gastar la plata de ustedes el próximo año. Ese es básicamente el presupuesto general de la nación, la plata de todos. El presupuesto quedó en 271.7 billones de pesos, incrementa un 9% frente al presupuesto anterior de este año, del 2019. Eso es la partida global, pero ahí adentro, ¿cómo se van a repartir? ¿Qué se gasta en qué? Esta es una forma gráfica de verlo. Y así esto está en porcentajes, ¿cierto? Así se va el presupuesto, más o menos. La mayoría del presupuesto se va para pagar la deuda. A ver, el presupuesto está distribuido así. Están 172.1 billones para funcionamiento. Sí. Ahí está todo lo que es pensiones, sistema general de participaciones, gastos generales, nómina. Y entonces, por ejemplo, en trabajo, el ítem de trabajo es generalmente un pedazo grande en pensiones, nomás. ¿cierto? Que ahí se va el 12% de ese presupuesto. De deuda son 59.3 billones. Que son 22%. Es algo así. Y que hay que pagarles. Y de inversión directa es el 40%. Claro que dentro de los 172 billones también hay inversión. Pero entonces ahí usted tiene, por ejemplo, en educación se van 16 billones. ¿Qué más tiene? Educación va a tener la mayor porción, son 43.4 Bueno, pero a ver, pero un billones. momentico, en esto, cuando uno habla de presupuesto, esto del mayor presupuesto de la historia no tiene ningún sentido porque todos los años es el mayor presupuesto de la historia, No, ¿cierto? no, aquí ha habido momentos donde educación no es la primera. En defensa nos gastamos 9 de cada 100 pesos, el 9% en el sector defensa. Yo eso no lo sé, yo lo sé, es 43.3 billones en educación, luego sigue 35.5 en defensa, 33.8 en salud. Salud, nos gastamos 12 de cada 100 pesos en salud, en Ahí hay 6 transporte billones 3 para de cada pagar- ahí hay 100. 6 billones para pagar las La ley de deudas. punto final. En vivienda el 2%, inclusión social, que son los programas como Familias en Acción, Jóvenes en el Acción. DPS, eso es el 4%. En ciencia y tecnología, eso es como un centavo de cada 100 pesos, si el presupuesto es como 0,1%. No llega al 1, pero vamos a tenemos Ciencia y una, tecnología son 393 mil millones de pesos. tenemos una propuesta de tratar de llegar siquiera al 1 y terminar en el 1,5%. Todo esto está sujeto a cambio, ¿cierto? Hasta ahora, entonces, ustedes, Juan Luis, han acordado cuánto va a ser la partida global de 271 billones de pesos. Ahora viene un poco un tire y afloje entre los sectores a partir de lo que ha propuesto el gobierno. A ver, yo quisiera hacer un comentario antes y es que aquí hay un modelo de país que se ha venido repitiendo históricamente y que nosotros, o yo lo mencionaba la semana pasada, y es que nosotros mientras las economías que más crecen, por ejemplo como la asiática, que va a crecer este año un 6%, si no me equivoco, son economías dedicadas al cultivo del conocimiento. Y nosotros todavía somos una economía, como todas las latinoamericanas, dedicadas a la subsistencia en la extracción, en las economías extractivas. Y esta distribución del presupuesto refleja precisamente una historia que hemos venido repitiendo históricamente en este país y que es de fondo uno de los problemas que nosotros, por ejemplo, en el partido tenemos, en el Partido Verde, con este tipo de presupuestos. Eso que tú acabas de mencionar, de gastar en ciencia y tecnología un centavo Claro. por cada 100, es un problema Pero de eso fondo. yo decirlo aquí sentado en mi mesa de prensa, eso es muy, muy fácil. Pero cuando usted está en el Congreso, cuando usted está en el Ministerio de Hacienda, cualquier peso que usted coge de un lado, Se le quita al otro. claro. Y entonces usted, ¿de dónde quitaría? Yo lo dije desde que hicimos la ley de financiamiento y hicimos el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estábamos convencidos en ese entonces de que nosotros deberíamos empezar a hacer un desescalamiento de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo del proceso de paz en Sí. el gasto en defensa y empezar a invertir en otros sectores que creíamos que se podía o que se debería haber hecho. Ya pues, desgraciadamente... Yo tengo una visión distinta. Yo sí, el 70% del presupuesto de defensa es policía, Pensiones. policía y ejército, y después pensiones. Entonces, si usted le va a quitar presupuesto, va a reducir la fuerza pública, como si estuviéramos en un país de Alicia. Tenemos dificultades de seguridad en todas las ciudades. Yo, por el contrario, a la luz de los acuerdos de paz, que no vayan a pensar que yo quiero hacer los trizas, ni mal faltaba, no señor. Pero a la luz de los acuerdos de paz nacieron 17 instituciones. En el solo Ministerio de Agricultura hay
3. Esas cantidad de instituciones sí se necesitarán para que hagan lo mismo las unas y las otras. 3 que se llevan el 30% del presupuesto del ministerio. Estos son debates bien válidos y bien importantes, y yo creo que el problema para, digamos, el resto de nosotros que no estamos en el Congreso, que no tenemos acceso, por ejemplo, a que el ministro de Hacienda nos abra la puerta y nos cuente en qué se va a gastar nuestra plata, es que si uno mira esta ley que presentó el gobierno y pues que ustedes van a debatir, búsqueme varias de estas cosas de las que estamos hablando en ese presupuesto y yo no las voy a encontrar. ¿Sí? Son unos rubros tan agregados que nosotros quedamos en la ignorancia y quedamos confiando en la buena fe de ustedes. No es que no creamos en ella, es que en general estamos en una democracia en la cual hay pesos y contrapesos y nosotros necesitamos que esos pesos y contrapesos se balanceen, que lo que se hace en el Congreso no sea ponerle una estampilla, una rúbrica al presupuesto que sale del Ministerio de Hacienda para que nosotros los ciudadanos la podamos ver. En cuanto a sacar más ingresos, o sea, por ejemplo, no solo sería una cuestión de recortar. En Colombia el recaudo tributario es bastante menor que en el promedio de la OCDE e incluso en América Latina. Y aquí les suelto una idea con base en estudios académicos. Si nosotros pusiéramos el 1% de las personas naturales de más altos ingresos de Colombia a tributar a la misma tasa que tributan las personas naturales en Estados Unidos, no estamos hablando de una economía socialista, comunista, o sea, en Estados Unidos, solo eso nos aumenta el recaudo tributario en 13 billones de pesos y eso alcanza para muchas de las cosas que ustedes dos han mencionado. Si queremos recortarle eso a las empresas, por otro lado, se puede sacar de ahí sobrado. Toda esta ley de financiamiento habría sido innecesaria. O si queremos financiar ciencia y tecnología, hay ideas, pero se necesita más agregación. Creo que a las personas naturales, en la última ley de financiamiento, es que las cosas deben ser escalonadas. Se les subió. Al que se gana más de 3,5 millones, que no son ese 1% al que usted dice, se le multiplicaron los impuestos. Ahora que se están presentando las declaraciones de renta, vea, le voy a poner el ejemplo de un congresista, yo lo puedo poner porque yo soy pensionado. Los ingresos de un congresista que dicen que son 32 y que le llegan 22 o 23 por las retenciones en la fuente, etcétera, en la declaración de renta que hacen cada año, la retención en la fuente que le practicaron no le alcanza. Y aquí hay gente que gana más de 32 billones. Hay muchos ejecutivos del sector privado que ganan 40, 50, 60, 70. A esos también hay que ponerlos a tributar. Yo estoy de acuerdo con usted en esa materia, pero digámoslo, con alguna gradualidad. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, obligamos a esa gente a que no le paguen en Colombia. Bueno, a que le paguen en un paraíso fiscal. Pero Oscar Darío, ¿usted cree que el Estado colombiano gasta suficiente? Es decir, el porcentaje del gasto de este presupuesto es suficientemente grande para las necesidades que tiene el país. No, es suficientemente pequeño para lo que necesitamos. Pero le voy a decir, la profundidad tributaria a la que usted se hacía referencia en Colombia es del 14%. Y en los países afiliados a la OCDE, el que sigue de nosotros, del 14, está por el lado del 18, del 20. Chile nos lleva 5 puntos. Hay países cuya densidad tributaria está por el lado del 25. Dame, Juanse, el presupuesto como porcentaje del PIB. Y aquí hicimos como un cálculo. Lo bueno de estar en la OCDE es que uno se puede comparar y hay muchas herramientas. Y entonces esta es una comparación de cómo está Colombia en porcentaje de gasto público como porcentaje del PIB. Colombia es el segundo país, el 32%, el gasto público general. Y yo creo que esto tiene sumado el gasto del gobierno nacional central, que es este presupuesto que estamos hablando, con los gastos de los gobiernos regionales. Colombia, fíjense que está solamente por encima de Chile, que en el porcentaje del PIB tiene el 25% del gasto general como su porcentaje del PIB, pero países como Estados Unidos están en 38, España en 41, ahí tengo Alemania con 44 y Francia, que tiene un estado grande, un estado de bienestar muy poderoso. El 56% del PIB de Francia viene de... ¿Eso qué le demuestra? Que estamos bajito. No, nosotros estamos bajito, pero ¿qué le demuestra a los que gastan todo eso? Que son unos países donde hay una mayor conciencia tributaria, claro, una mayor tributación. Dale, pero yo también creo, de Francia hay un señor que se llama Piketty, ¿cierto? Sí. El gran economista Piketty, que acaba de lanzar un libro. Otro. ¿Y sabe qué? Las recomendaciones de él son los impuestos a las herencias. Él dice que en Colombia un impuesto a una herencia del 10%, que eso es un chiste, que los impuestos a las herencias deben ser del 70%.
analicen Pero ustedes. yo también pienso que, mire, una de las maneras en, por ejemplo, aumentar el presupuesto es aumentar la eficiencia de cómo se gasta la plata. Y una de las maneras de aumentar la eficiencia es acabar con la corrupción. Nosotros, desgraciadamente, somos uno de los países más corruptos de América Latina, de Sudamérica. O sea, ¿Sí? Y si ¿Somos nosotros uno de los logramos- países más corruptos de Sudamérica? Sí. ¿Eso quién lo sabe? Es que en este tema de la... Sí. Porque usted me dice, bueno, hablemos de corrupción. Entonces yo le digo, nosotros nos gastamos 271 billones de pesos. ¿Cuánto se pierde en la corrupción? El Contralor Nadie pasado sabe. hablaba de 50 billones de pesos. Y ¿no? después tuvo que recoger eso porque las mismas universidades, creo que la universidad... El externado sacó un estudio grande. Que eran 9. Que eran 9. Entonces eso da pues para todos los análisis. Y todo el mundo se quedó, al menos la oposición, no Juan Luis, que es un hombre muy decente, al menos la oposición se quedaron con los 50 billones. La doctora Claudia cada rato multiplica eso por 4, por 5, por 8, por 9. Eso hay 500 cifras. Pero mire- no, pero Pero yo sí creo que, a ver, yo sí creo que se puede aumentar la eficiencia en ese tipo de cosas. Aquí hay lo que mencionaba ahorita Oscar. Yo les voy a mencionar el caso, por ejemplo, del sector salud. En el sector salud nosotros tenemos 42 EPS. Sí. De las 42 EPS solamente funcionan 9. Las otras tienen gerentes, subgerentes, celadores, secretarias. Eso es burocracia. Burocracia del sector privado, pero con plata de todos los colombianos. Y los hospitales también. Exactamente. Vaya a los hospitales. Exactamente. Y ahí se va el entonces uno 12% del presupuesto, exactamente. ¿no? Entonces uno empieza a mirar cómo hacer más eficiente la platica, pues Sí. que no es mucha. Si y la hay- platica rindiera, ese presupuesto podría rendir, pues voy a decir una cifra que no tengo sustento. Mucho Pilas más del que 20. acaba de criticar mucho a Claudia López por andar echando cifras. No, pero podía rendir mucho más del 20%, porque me parece que es que no todo lo que sea más eficiente es porque sea corrupto. También uno puede ser más eficiente Siendo eficiente. siendo eficiente. Que los gastos sean, ¿por qué las licitaciones tienen que demorar tanto? ¿Por qué las obras se demoran el doble y duran la mitad? ¿Por qué siempre habrá que adicionar? Ahí hay muchas preguntas. Juan Luis. Mire, Luis Carlos. Luis Carlos. Carlos. Fresco, Daniel. No, mire que una de las cosas con estos rankings de corrupción que menciona el senador son que muchos de estos rankings están construidos por percepción de corrupción. Si le preguntan a la gente de Claro. es qué tan corrupto es su país, entonces una de las cosas que sí sabemos es que los colombianos perciben que Colombia es uno de los países más corruptos que hay. Pues eso puede ser cierto o no ser Ni cierto. siquiera. Está en la mitad de la tabla. Depende de la percepción. Bueno, de sí. transparencia internacional, digamos. Sí. Y entonces mire que una de las razones por las cuales es justa esa percepción de corrupción, insisto en este punto hasta que los aburra, Por la es la falta falta de de transparencia en el Cierto, eso es presupuesto. O cierto. sea, ¿cómo No, funciona mire, esto? Esa mire, puerta cerrada Daniel. en el Ministerio de Hacienda, los congresistas, algunos decentes, otros pidiendo discretamente la mermelada y luego se arregla todo Y y entonces pasa por el déjeme ir al tema de la fuente de financiación. Hemos hablado de cómo se quiere gastar, vamos a hablar de dónde sale la plata que se quieren gastar y aquí no hay mucha información y creo que aquí es donde hay mucha opacidad de la que usted ha hablado. El gobierno dice lo siguiente en fuentes de financiación, tengo estos 4 rubros, ¿son más o menos? Juanse. Ahí viene. Pero yo se lo voy diciendo si usted quiere. Y entonces tengo ingresos corrientes, que los ingresos corrientes son la mayoría de los ingresos del presupuesto, ¿cierto? Renta viva, que eso es ganancias. impuestos, ¿o Multas, no? tasas y contribuciones. Impuestos, multas, tasas, y eso financia más o menos el 60% del presupuesto. Después hay unos ingresos de capital, y aquí es donde está metido el cálculo De la de enajenación. un faltante. De los ingresos de capital que dice el gobierno que va a recoger, que son más o menos el 30% de lo que financia este presupuesto, entiendo yo, hay cerca de 8 billones de pesos que nadie sabe de dónde van a salir. No, más. Más. Yo diría que más por lo siguiente, mire. Cuando uno revisa esos ingresos, primero lo de ISA es porque ya hay un contrato con una firma que se llama Posey Herrera por 1.6 millones de dólares donde se está estructurando cómo sería la venta de ISA. Sí. O sea, esto es una realidad a puño, no es algo que estamos infiriendo que de pronto va a pasar. Si ya pagaron esa plata, ya hay un contrato firmado para estructurar la enajenación, es porque es algo que debe suceder. Uno no se gasta esa plata en viendo a ver si toma una decisión o no la toma. Segundo, porque es que el presupuesto está desfinanciado, entonces ¿de dónde más van a sacar plata? Y la mayor probabilidad, de acuerdo a las actas que nosotros revisamos, es vendiendo ISA, por ejemplo. Tercero, ¿Y esto se lo dijeron a usted? ¿Esto lo dijeron claramente o no? no, claro que no. Esto fue después de un debate que nosotros hemos venido llamando la Comisión Cuarta, donde investigamos, mandamos a pedir las actas
del ministerio. Y mire, le cuento algo, primero nos mandaron las actas y estaban borrosas. Sí. Nos tocó volvernos a mandar un derecho de petición y entonces nos dieron que les diéramos cuáles páginas estaban borrosas. Mire que es que el ejercicio aquí es ponerse a adivinar. Que es que eso ahí genera suspicacias. Una ida y vuelta. Eso genera suspicacias. De hecho, yo puse después de que nos mandaron las actas, mandé una carta a Procuraduría Sí. y Procuraduría inició una investigación de este contrato porque entre otras fue un contacto con invitación directa. Pero más allá, lo de ICE es una realidad, o sea, es algo que ya va en camino. Sin embargo, cuando uno mira, hay uno de los ítems que dice otros recursos y ahí es muy poco claro de a dónde va a salir ese dinero. Y al parecer hay alrededor de 7 billones que no sabemos de dónde van a Y salir. entonces, déjeme, me voy a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tener aquí una mirada distinta del partido de gobierno. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, francamente billete, ese es el hashtag con el que trinamos hoy. El billete, el del presupuesto general de la Nación, que está a días de aprobarse. Antes de seguir con esta discusión de si está o no desfinanciado, de si hay que vender o no activos, le vamos a hacer un pequeño homenaje al regreso a televisión de yo, José Gabriel, que estuvo este fin de semana con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Nos enredamos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá que anoche estuvieron en el estreno de la versión 2.0 de Yo José Gabriel en el canal RCN y parece que varios salieron corchados. ¿Cuánto vale el pasaje Transmilenio y el pasaje de la CIT? El pasaje Transmilenio de 4.200. ¿Cuáles avenidas son conocidas como las avenidas Jorge Eliezer Gaitán y la Laureano Gómez? La Laureano Gómez es la autopista norte. ¿Cuál fue el primer sistema de transporte público de Bogotá? Es que lo que pasa es que es niñito. Sí. Así. Pues deben ser, lo primero que debió haber fueron buses, pero pudieron ser trolis, pues buses y trolis. No eran buses, eran tranvías. Una solo en buses. De pronto Miguel Uribe estaba pensando en los bailes de su campaña. Eso sí, aplaudimos a Carlos Fernando Galán que no se pifió en una sola pregunta. La primera vez que se habló del metro de la ciudad, Bogotá, ¿no llegó? 1942. Ah, carajo, no lo sabía. Claro. Te pasaron la pregunta. ¿Y quién era el alcalde? De Santa María. Carlos Sáenz de Santa María. ¡Súper aplauso! ¿Cuál es la avenida más larga de Bogotá? La Boyacá. Sí, señor. ¿Cuándo fue escuchado el himno de Bogotá oficialmente por primera vez? Más o menos en 1974. Sí, señor. Escucha. Nos vemos mañana con más enredados. Este bogocentrismo, pero bueno, No, pues. mucho bogocentrismo. No, no se nota casi. Hay que hacer algo sobre la alcaldía de Medellín. ¿Qué está pasando? Muy bueno hablar sobre, por ejemplo, ahora que habló de Bogotá, pues una cosita ahí como informativa. El metro de Bogotá lo va a financiar 70% la nación, 30% la región. El metro de Medellín, ese que dicen que le regalaron a Medellín, lo financiamos. 50-50, ¿no? 60% la región y 40, Vea, perdón, pues. 60 la región y 40 la nación. Ahí hay una pequeña diferencia. Son datos y hay que darlos. Ahí son datos y hay que darlos. Entonces, usted dice, no necesariamente debe haber una enajenación para poder financiar este No, presupuesto. el presupuesto usted lo dijo ahora, mire, los ingresos corrientes son 60%, impuestos, Sí. 29 de rentas de capital, 507 de fondos para fiscales y fondos especiales y 637 de establecimientos públicos. Sobre enajenación de activos se enunció la opción de 8,5 billones de pesos. No necesariamente hay que acudir a ellos. Si mejoran los recursos, los recaudos como este año, pues no hay que ir a ellos. Si hacemos una especie de rollover de la deuda pública, no hay que ir a ellos. Rollover significa... Es como un cambio, como cambiar las condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar 28 billones de pesos de amortización de capital. Sí. Si nosotros pagamos 28
y nos prestan otros 20, entonces realmente la deuda nueva fue 8. Es como Patear financiar. el balón. Ahí pueden aparecer esos recursos, pero en el evento en que aparezca la opción de privatización o de enajenación, no privatización, pues lo de ISA es una opción. Nadie ha dicho que un activo no se pueda cambiar por otros activos, pero yo sí digo que aquí hay una serie de cosas donde el Estado no sé qué tenga que hacer. El Estado está en telecomunicaciones, en electrificadoras, en lloreda grasas, en acueductos, en distribuciones, centrales de abastos, fosfatos, empresas turísticas, hoteles. Pero esos son chichiguas, ¿o no? No, chichiguas. Todas las chichiguas valen más de 30 billones. ¿Y cómo eran de chichiguas que el Estado está en una cosa que llama que centros de diagnóstico automotriz? Esos son talleres de mecánica. Un rollover es de pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, ¿sí? Sí. Pero mire, Daniel, o sea, yo creo que aquí una cosa clave es que incluso al senador le toca adivinar de dónde van a salir esas ventas de activos y ellos son los que se supone que tienen que aprobar esto. Pero a ver, ¿esta venta de activos la tiene que aprobar el Congreso o no? Pero a ver, en el marco fiscal de mediano plazo sale la proyección de las empresas que se enajenarían. Las 3 primeras son ISA, Ecopetrol y Cenit. Ahí está muy claro en el marco fiscal de mediano plazo. Y Ecopetrol tiene una autorización ya legal. Sí. Conjuntamente con otras empresas, sí. El alegato de fondo es, ¿por qué no seguimos los documentos COMPES? Mire, es más, en las actas que tiene el Ministerio de Hacienda, sale que ellos van a seguir la reglamentación de los documentos COMPES. ¿Y qué dicen los documentos COMPES? Lo que dije ahora, enajenen empresas que no sean rentables para el Estado, enajenen empresas donde tengamos participación minoritaria, enajenen empresas que no sean estratégicas, y en eso estamos totalmente de acuerdo, Oscar. Aquí hay muchas empresas que... Pero el gobierno puede hacer aquí lo que quiera, ¿cierto? Sí, o sea, el gobierno no necesita una autorización del Congreso. Sí la necesita, porque en el plan de desarrollo les dimos unas autorizaciones específicas. En ISA tenemos el 51%. Para el tema de empresas del sector financiero, por eso se va a hacer un holding, un grupo financiero, donde van a estar las fiduciarias, los bancos, las compañías de seguros. Si el gobierno va a enajenar a ISA y nosotros no lo autorizamos, tiene que llevar un proyecto de ley. Pero fíjense que lo que está en la ley no es ni el marco fiscal de mediano plazo, no es ninguna de estas cosas. Lo que está en la ley son 4 líneas bien gruesas que en últimas el ministerio tiene la discrecionalidad de hacer con ellas lo que a bien... Usted está diciendo que esto es un acto de fe. Es un acto de fe. El Ministerio de Hacienda incumple de manera sistemática con la ley 1712 de transparencia que impulsó desde la Secretaría de Transparencia el fallecido Rafael Merchán, donde habla del principio de proactividad en la divulgación de la información. Señor. No es yo voy adivino, yo meto un derecho de petición, esto debería ser claro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los escenarios, si se cae la ley de financiamiento, sin duda la ley más importante que se ha aprobado en el gobierno de Iván Duque, está demandada con 18 demandas en la Corte Constitucional. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de plata. ¿Qué pasa si se cae la ley de financiamiento? Y yo solamente voy aquí a poner lo que el mismo gobierno dice nos da la ley de financiamiento en cuanto a crecimiento económico. Esto puede ser optimista, pero eso es lo que dice el gobierno, que así crecería con y sin. La línea roja es crecimiento del PIB con ley de financiamiento, la línea azul sin ley de financiamiento. Si se cae, si andamos sin ley de financiamiento, en el 2019 no creceríamos 3,6, sino 2,8. En el 2020 no 4%, sino 2,8%. Y así. Es decir, la ley de financiamiento es una ley muy importante. ¿Y qué pasaría? ¿Cuáles son los escenarios acá? Esta es una ley que está demandada ante la Corte Constitucional por varios motivos, pero sobre todo el más grande es una ley, un vicio de trámite. Es decir, se caería toda la ley, no solo algunos artículos. ¿Usted qué sabe y qué piensa? A ver, yo creo que tengo entendido que la que más avanzada va es la que puso el ex vicepresidente Germán Vargas. No tengo información en qué va a fallar la Corte. Pero lo que dicen los chismes, el Confidencial de Semana y de Credencial, que es la misma vaina, dice que se van a caer. Y de dinero, perdón, no de Credencial. Nosotros pusimos una, particularmente yo puse una porque los impuestos que recaudaba los departamentos fueron pasados a la Nación y nosotros pues demandamos ese artículo. Pero usted demandó un artículo. Sí. Si se cae toda la ley por vicio de forma, Oscar Darío, la Corte, ¿qué opciones tiene ahí? ¿Cuáles son los efectos? A ver, si se cayera toda la ley, pues algunos han dicho que como se bajan impuestos, se suprimen otros,
Por el contrario, no se recaudarían menos, sino más. Es decir, se podrían recaudar 5 o 6 billones de pesos más, porque volveríamos al estado anterior. Entonces ya los empresarios no pagarían el 34% de impuesto de renta y no el 43%. Pero el empresario que importó una máquina pensando que esa máquina la iba a deducir de IVA... Hasta ahí se le respeta, hasta cuando se le respeta. Hasta ahí. Okay. Porque se presume, tiene principio de legalidad, pero de ahí en adelante no. Y usted no se olvide de que uno declara en el 2020 los hechos generados en el 2019. Claro. Entonces, el efecto sería muy gravoso. Por ejemplo, para los de la normalización tributaria, la normalización es hasta el 26 de septiembre. Quien se acoja hasta el 26, sus actos se presumirán legales. Sí. La ley no le podrá decir, la sentencia no le podrá decir que sus actos son ilegales. Así que quien se piense en normalizar, yo le diría que se apresure. Entonces, hay unos recursos que se podrían recaudar más, pero ¿eso qué implica? Implica que los empresarios se habían preparado para poner a crecer esta economía al 4%. Si crece al 3.8, eso también es menor valor del recaudo. ¿Y un vicio de forma es subsanable o el gobierno tendría que volver a presentar toda la ley? Dicen es que porque no hubo la suficiente publicidad entre el Senado y la Cámara. Yo me paré 11 horas en el atril de la Cámara a explicar la ley. Cuando llegó el doctor David Barguil del Senado, diciendo que habían acogido el texto del Senado, explicó cuáles eran las diferencias. Sí. Es que yo ya no creo que la publicidad tenga que ser en papel. Es que estamos en el siglo XXI. Ah, pero usted está hilando... Pero digamos, más allá... ¿Qué es publicidad? Es en el papel nomás. Es critico y no... Mire, Luis Carlos. Tiene razón el representante. Entonces, primero, pues a mí me parece que usted está siendo muy honesto en cuanto a lo que dice el ministerio. Efectivamente, el recaudo tributario sin la ley de financiamiento el próximo año sería más alto. El ministerio proyectó, y pues ahí sí uno que tanto le cree a las proyecciones es como esto, o sea, entre más lejos en el tiempo, más complicado. Si están haciendo proyecciones para el 2010, que iba para el 2030, o sea, no sé. Pero sí es cierto que un empresario moverle el suelo de esa manera es terrible. Entonces nos toca ponernos a pensar por qué estamos en esta situación. Y yo les diría que si ustedes recapitulan lo que ocurrió con la ley de financiamiento, fue que se pasó con aplanadora por un Congreso que tenía objeciones grandes, y no solo un Congreso, sino 70 académicos, 70 doctores en economía de todas las universidades del país, de la Javeriana, de los Andes, del Rosario y de todo tipo de universidades diciendo esta ley de financiamiento no es necesaria. Y entonces, pero pónganme y explíquenme qué podría pasar. Entonces, si se cae toda la ley, ¿podría ser este vicio subsanable y otra vez la ley con algún trámite rápido en el Congreso podría salvarse? No, los trámites rápidos ya pasaron, el fast track, eso no vuelve al país, eso ya pasó. No habría ninguna forma de hacer. ¿Usted tendría que empezar de cero? No, pues claro, no se puede hacer una reforma tributaria ni presentándola mañana. Es muy complejo. Es que una ley de ese alcance, sí, porque es que la ley de financiamiento son muchas cosas. No, pues, yo no sé qué digan los 70 académicos, yo respeto mucho a los académicos, pero estoy en total desacuerdo con ellos. A ver, yo... La ley era fundamental. Jaira, usted ya le puso la lápida. No, era cuando la aprobamos. Ah, ok. No, yo no le he puesto ninguna lápida para el bien del país. El régimen simple, eso está lleno de cosas buenas. Pues todo el debate que ya tuvimos. Pero hay dos cosas para terminar el punto que hacía ahorita Luis, y es el siguiente. El primero, en esa carta que hicieron los académicos se recomendó una comisión de expertos para que revisaran las exenciones que se iban a hacer en la ley de financiamiento. Y en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó después, se derogó precisamente la comisión de expertos que iba a analizar eso. Segundo, históricamente este país... La comisión de expertos era... ¿Pero usted le gustaría que el gobierno, que el ministro... Pero era para zonas francas. No, la comisión de expertos que iba a analizar las exenciones tributarias. Y el ministro incluso, en un debate que hicimos, dijo que lo iba a revivir. Pero ¿usted cree que sería bueno que se cayera esta ley de financiamiento? Yo creo que sí. Yo creo que esas exenciones que pusieron para el año entrante no... y me voy con usted, más allá de que no le hubiera gustado la ley, que se echara esta patraciada en este momento. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno para la economía probablemente no lo va a hacer. Bueno para la democracia, para mostrar que esto es un balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, probablemente sí. Me fui. Muchas gracias, señores. Veremos, esa sería sin duda la noticia económica del año, si se cae la ley de financiamiento, y sobre todo creo que una mala noticia económica. También se podía caer algunos artículos, no la ley. Ahí está por verse, ese trámite está en estudio y tendremos un programa al respecto apenas eso suceda. Les doy las gracias por estar aquí esta noche. A ustedes también, nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.